Bienvenidos de vuelta a Hora y 30 y estamos con el señor Josué Gutiérrez, elegido hoy como defensor del pueblo y quien por primera vez da una entrevista en el cargo. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bueno, primero, felicitaciones por la elección. David, para mí las gracias a usted, a su equipo de producción, porque en principio quiero agradecer a la representación nacional por haber cumplido un deber democrático de elegir al defensor del pueblo y en ella a todos los líderes políticos, partidarios de cada una de las bancadas, de las que han sufragado a favor, de los que se han abstenido, de los que han votado en contra, porque al final eso es parte de la democracia, eso es parte de la consolidación institucional y lo más importante, ¿no? Se ha logrado un objetivo que yo estoy muy agradecido y a Dios sobre todo, ¿no? Porque siempre me encomiendo a Él en cualquier circunstancia de la vida y estoy sumamente agradecido de Dios porque yo siento que es la mano poderosa de Dios que ha permitido que este proceso pueda haberme concedido el honor de poder servir a la nación con absoluta independencia, con absoluta transparencia y haciendo que la agenda sea una agenda institucional viable, consensuada y ciertamente predictiva, que es lo más importante, ¿no? No ha sido fácil este proceso y de hecho durante la semana le han llovido distintas críticas. Quiero repasar algunas de ellas, creo que es necesario, pero antes incluso quiero tomar unas declaraciones de Eduardo Vega Luna, quizás las más duras contra usted y contra su elección, porque el señor, que es exdefensor del pueblo encargado, dice: qué vergüenza produce el Congreso con esta elección, qué vergüenza da un defensor sin las calidades éticas y profesionales para dirigirla, y habla de una destrucción de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo toma usted esas palabras? Bueno, siempre con profunda sorpresa, porque lo conozco, hemos compartido alguna vez actividad conjunta. No se olvide que en el tiempo que el señor fue defensor del pueblo, yo era congresista de la República, y él como interino siempre participaba del quehacer en los asuntos que tenía que ver básicamente con el tema defensorial. Y siempre ha merecido nuestro apoyo, nuestro respaldo, de tal manera que me extraña, pero indudablemente el tiempo se encargará de demostrar primero las calidades profesionales, las calidades morales. No se olvide que el escrutinio público es constante, es permanente, aparte que la prensa cumple un rol importante también en la difusión de los hechos que me resultan siendo sumamente importantes, ¿no? Usted es elegido por el Fujimorismo y presentado por Perú Libre, a quien usted asesoraba hasta hace muy poco. También ha sido abogado del señor Vladimir Cerrón. Nos habla de independencia, pero es natural que, proviniendo de un grupo político y propuesto de manera clara por él, y en esta alianza se presenten ciertas dudas sobre si acaso va a ser y va a actuar con esa independencia de la que dice usted. Las defensorías del pueblo en procesos eleccionarios ya marcados han sido básicamente decisiones del Parlamento donde han estado las representaciones. No se olvide usted que la última designación del doctor Walter Gutiérrez también ha habido bancadas que lo han presentado y ha sido el mismo procedimiento, lo mismo se dio en anteriores oportunidades, de tal manera que el procedimiento en sí nunca ha cambiado, el procedimiento sigue siendo la misma. Naturalmente, en un momento de encrispación política, donde están exacerbadas las posiciones parlamentarias, básicamente políticas, es bien difícil, claro, y yo lo entiendo que es bien difícil, porque lograr un consenso de 87 votos es complicado. Pero como le repito, yo hago una parte de todo y luego encomiendo a Dios el camino y el designio que pueda tener para mí, y si en su promesa, en su momento está ponerme al frente de esto, quiero hacerlo de manera impoluta, sin ningún cuestionamiento respecto a mi accionar diario, y creo que ustedes como prensa cumplen un rol importante en el quehacer de la información y señalando cada punto que pueda ser en beneficio de la población, ¿no? Las actuaciones y las decisiones que pueda tomar un defensor del pueblo. El diario El Comercio reporta y recuerda, en todo caso, cuando usted respaldó expresiones como las del expresidente Ollanthumala, usted como portavoz del Partido Nacionalista,
de que el fujimorismo nació de una cloaca. ¿Hoy día cree que el fujimorismo nació de una cloaca? Nunca lo he dicho, yo nunca lo he dicho. Respaldo. No, no, Se habla tampoco. de respaldo. No, tampoco. Si he sido un parlamentario que ha buscado siempre consensos, y lo saben los que han trabajado, o sea, los que han sido parlamentarios en mi época, ha sido mi persona. De tal manera que yo lo que concibo la política más bien como un espacio en la cual, proviniendo de diferentes posiciones ideológicas, proviniendo de diferentes posiciones programáticas, se puede hacer políticas de Estado, se puede hacer políticas de gobierno, políticas generales de gobierno. O sea, esa es la búsqueda de llegar a acuerdos y consensos, porque no es que el partido tiene que sacar un provecho, no es que una facción partidaria o un grupo va a sacar provecho. Lo que van todos al Parlamento es a servir, y quienes se hacen de un gobierno en un proceso electoral también va a servir, y si va a servir, no va a servir solamente a los que votaron, van a servir principalmente a todos los actores, y eso es siempre mi prédica constante en los hechos. Y eso es lo que me ha permitido poder tener en estos momentos el acercamiento con todos los congresistas que han votado, y aún los que no han votado, que me han hecho llegar sus saludos, y yo agradezco profundamente, si se quiere, a todos quienes han asistido hoy día a poder emitir su voto, ¿no? El congresista Edwin Martínez, que nos acompañó hace un momento de Acción Popular, dijo en la entrevista: el señor Gutiérrez ha hecho un buen trabajo conversando con cada uno de los grupos. ¿Ha sido el resultado de, digamos, de un impulso de usted mismo? Uno tiene que ser muy desprendido. ¿Cómo ha ido ganando usted? Uno tiene que ser muy desprendido. En principio, yo lo que he buscado es reunirme con todos los congresistas, sin excepción. Y conversando, naturalmente, se buscan estos espacios para buscar consensos y para llegar, digamos, a señalar qué es el camino que hay que hacer de acá hacia adelante. En verdad, la convulsión social, los problemas, digamos, de convulsión necesitan un tratamiento muy especial, ¿no? Entonces, decir que hay un nuevo defensor del pueblo que va a ir a trabajar para cerrar esas brechas de disconformidad social, de disconformidad política, y buscar paz, calma, que el país necesita despegar, consolidarse económicamente, que el riesgo país se reduzca y que empecemos a hacer un país atractivo nuevamente de las grandes inversiones, porque eso implica mayor espacio laboral que se ha perdido en los últimos años por temas de pandemia, por temas de crisis económica, y entonces necesitamos reflotar. Entonces hay que coadyuvar a ese esfuerzo de Estado, y hay que trabajar con todos los actores políticos, hay que trabajar con todos los organismos constitucionalmente autónomos y naturalmente los poderes de Estado que están ahí. Por eso es que el que asume la Defensoría del Pueblo no solamente tiene que decir que es independiente, sino tiene que demostrar en el campo de los hechos a diario que la agenda no es una agenda personal, la agenda es una agenda institucional. Y para hacer la agenda institucional hay que participar justamente de este gran diálogo, de este gran acuerdo, para que el país sea el que se beneficie. Hoy día logró los votos, pero ¿cómo convenció al fujimorismo? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Los mismos que estamos hablando ahora. El fortalecimiento institucional de un Estado democrático débil obliga a que miremos eso en conjunto. Y eso tenemos que abordarlo sin cortapisas, sin tapujos. O sea, tenemos que hablarlo tan abiertamente como un reto de todos los partidos políticos. Y yo, por lo menos, me siento muy agradecido de esa apertura que ha dado Fuerza Popular, de haber invitado casi creo a todos los candidatos a conversar con su bancada, y he sido uno de ellos, ¿no? Y si hoy día he merecido el apoyo, el respaldo, yo les agradezco doblemente más. Primero, porque me escucharon, porque conversaron, porque hicieron muchas preguntas y todas han sido absueltas. Y entonces hoy día veo reflejada la votación, perfecto. Pero también ha habido con otras bancadas que me he reunido, ¿no? Y que hoy día he visto reflejado que han votado en ámbar y algunos hasta en rojo. Pero igual estoy agradecido que me hayan dado por lo menos el espacio de haberme sentado en su mesa y compartido agendas en común, que eso es lo más importante. Y ahora, en este escenario, el diálogo tiene que ser ya mucho más concreto. ¿Por qué? Porque tengo que volver a conversar con todos los actores para hacer una agenda común, una agenda de consenso y que sea predictivo.
Eso es lo más importante. Hoy se habla de un triunfo del fujicerronismo. ¿Usted considera que es un resultado de esa alianza? Yo creo que el fujimorismo ha votado políticas por la institucionalidad democrática del país. Lo había anunciado para los 3 candidatos abiertamente. De igual manera, Perú Libre anunció el voto hacia mi candidatura. Quiero agradecer al doctor, al ingeniero César Acuña, ¿no?, a Alianza para el Progreso, por esa vocación democrática y de fortalecimiento institucional, y ha dado una muestra que por encima de los temas personales, porque ¿quién podría creer en un escenario normal? O sea, como le digo, yo soy un hombre de fe, o sea, me he atrevido a hacer algo que quizá nadie se podría atrever a hacer, o sea, venir propuesto por Perú Libre para buscar que Alianza para el Progreso, para buscar que Renovación o que Avanza País, que el bloque magisterial o que otras bancadas puedan brindarme ese apoyo. O sea, no es nada fácil, ¿no? Entonces, doblemente hay que agradecer a cada uno por ese espacio que nos han dado para poder conversar. Hay un vínculo natural de la Defensoría histórico con la defensa de ciertos derechos y leo declaraciones en El Comercio, básicamente una respuesta suya frente a un tuit de Alejandro Muñante publicado por la Defensoría del Pueblo el 26 de abril, dice El Comercio, por el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Dice, Gutiérrez respondió sobre las lesbianas, son deformidades que hay que corregir. Estas deformidades son libertinajes, no contribuyen a ser institucionalidad. Hay que corregir estas conductas y no hay que ideologizar nada. ¿Usted considera que hay deformidades en las personas que son homosexuales? No, eso, y ahí está el video, es parte de la entrevista de la comisión especial. ¿Ya? O sea, no es ningún Twitter. Deformidades, libertinajes. En todo caso aclaremos, ¿no? No. ¿Te puede decirme, primero vamos no lo dijo? No, pero primero vamos al contexto, porque eso no tiene nada que ver con lo otro. O sea, lo que se preguntó en la entrevista que tuvo la comisión especial para conmigo, ¿no?, me preguntaron qué opinaba sobre la agenda que venía desarrollando la Defensoría del Pueblo, porque así fue, o sea, no es un Twitter, es una entrevista, y yo le voy a pasar el link para que lo pueda revisar, ¿no?, con cargo a eso. Y no fue eso, tal cual está reproducido, no fue. La pregunta es fue... textual aquí, ¿eh? No, por eso, la pregunta... Es que tendría que haberse equivocado, claro, el Diario del Comercio. No, la pregunta... Transcribir textualmente. Sí, la pregunta fue que, si mal no recuerdo, fue que la Defensoría del Pueblo tenía como agenda ver el tema de lo que usted ha dicho, y yo le digo, mire usted, nosotros tenemos prioridades importantes, derechos humanos, es velar por los niños que no tienen un hogar donde estar. Derechos humanos es velar por esa primera infancia, la niñez y la adolescencia. El día que hayamos trabajado en ese ámbito para lo que se viene generacionalmente a corto y largo plazo, habremos cambiado el país. Entonces me volvió a incidir con otra pregunta parecida y yo le dije, si hay deformidades, hay que corregirlas. O sea, porque él hacía un juicio de valor y yo sobre el juicio de valor no tenía por qué pronunciarme. Yo simplemente dije, si hay deformidades, hay que corregirlas. Deformidades, ¿no?, en la agenda, no en las personas. No, en la agenda. En las personas me merecen el absoluto respeto. Es más, siempre lo he dicho, y en esa misma entrevista dije, si la percepción viene desde una connotación estrictamente cristiana, estoy seguro que Jesús estaría justamente con esa población, si bien minoritaria, pero con esa población estaría. ¿Por qué? Porque no hay una condena de parte mía a una persona, independientemente de cualquier cosa. Hay el respeto, básicamente, porque somos seres humanos que nos merecemos respetos. Porque los derechos también son libertades y son respeto a individualidades. Así es, y hay que respetar. Pero usted, por cierto, yo tengo en mi círculo personal, amical, personas que tienen ese contexto, y si los preguntamos,
creo que tienen un gran aprecio por mí como yo por ellos. Seguro, o sea que no, digamos eso. No tengo, o sea, en esa parte no tengo... Es un argumento bastante falaz de las personas homofóbicas, justamente decir, yo también tengo amigos y los respeto, pero bueno... pero yo usted sí... dice libertinajes, o sea, las personas homosexuales viven en libertinaje. Pero vamos precisando conclusiones. Para saber exactamente si es lo que opina, ¿no? ¿Usted considera que las personas homosexuales viven en libertinaje? Vamos... Pero respóndame. No, pero por partes. Soy contrario a toda actitud homofóbica. No participo de ese criterio. Siento que necesitamos articular una serie de políticas que sean inclusivas para todos, sin excepción. Y eso creo transcribe todo lo que literalmente le puedo estar contestando, ¿no? Ahora, la pregunta, tus hechos lo conocerás, ¿no? ¿Las personas homosexuales viven en libertinaje? Hay una respuesta que sí, hay otra respuesta que no. Yo respeto los credos y respeto las conductas de las personas. Cada quien elige la forma como quiere vivir. Eso es el ámbito de mi acción. Bueno, si continúa haciendo la misma pregunta, seguramente me la va a pedir de múltiples maneras. La periodista Karen Barbosa en Twitter llama la atención sobre el encargo que usted tendrá como defensor del pueblo para elegir los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y dice, el ex abogado Vladimir Cerrón eligiendo funcionarios de trascendencia para el sistema judicial. Ese es algo que, y me parece muy bueno la pregunta. Cuando usted hace una agenda predictiva y se es parte de un comité que va a tener una participación, porque no es la defensoría, o sea, lo que se ha hecho es un poco sobredimensionar ese espacio de actividad o de función o de prerrogativa constitucional. No es la defensoría la que designa, es parte de todo un equipo. Preside, ¿no? Claro, sí, efectivamente, pero es un colegiado. Y siendo un colegiado en la cual participan los actores, representantes de los otros organismos y de los poderes de Estado, entonces uno lo que tiene que hacer es el mínimo decoro y la delicadeza, la prudencia necesaria para actuar dentro de lo que es correcto, dentro de los límites de la ley. Y seguramente yo tendré el mayor de los cuidados porque estos cuestionamientos me obligan a mí a ser mucho más transparente, estos cuestionamientos me obligan a mí a ser mucho más predictivo y no ejercer la función a como a mí me dé la gana, sino a como debe ser dentro del marco constitucional, respetando estos criterios que para mí son importantes. Yo lo escucho y la verdad es que espero que sea así, espero que de verdad... Va a estar usted es periodista... No, lo seguiré viendo. Usted es periodista... Lo seguiré para ver si aquí no me estafó. Sí, no, es que generalmente para ganar una elección se habla lo que el público quiere, ¿no? Pero no es así. O sea, acá estamos dando el inicio a todo un proceso. ¿Y quién va a escrutar ese proceso de función, de gestión y de decisión? Siempre va a ser la prensa. Ahí va a estar. Porque ese es, además, creo que uno de los deberes más importantes y más sagrados en un Estado democrático donde hay libertad, ¿no? Dos escenas del pasado, una ciertamente anecdótica, la otra que quizás pudo escalar más, pero no fue tanto. La primera es una foto de Nadine Heredia en su despacho en el Congreso, en una figura más como la de una figura presidencial. Y la segunda, la razón por la cual en ciertos entornos la apodan el ruso, ¿no? Un viaje que hizo con Alexis Sumar. Bueno, en toda mi gestión... ¿Son errores? ¿Fueron errores? No, en toda la gestión, o sea, ¿cómo volver a repetir lo mismo que en toda mi gestión siempre lo dije? No, o sea, no podría cambiar. Entonces es un tema muy recurrente y que de alguna forma se aborda cuando a alguien se le quiere poner contra la cuerda, contra la pared, para decir, oye, mira, estas cosas que han habido. Y yo siempre he abordado con bastante soltura, con bastante solvencia, además de lo que había pasado en ese viaje y respecto a mi relación y mi amistad con la señora Nadine Heredia, en ese entonces presidenta del Partido Nacionalista. Lo que usted ve en toda la función pública, que los parlamentarios, a veces los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Ponen, o los ministros ponen en sus despachos las fotos de sus líderes partidarios, ¿no? Y en su momento fue eso lo que yo hice. Y naturalmente en un momento ya de campaña eso marca, ¿no? Pero yo creo que
más allá de eso nunca ha habido ningún otro problema, ¿no? Pero ¿se arrepiente de haber viajado aquella vez con Alexis Humala a Rusia? Porque finalmente hubo cuestionamientos alrededor y es una mancha en su legajo. No digo que hay una responsabilidad. Mira, pero más que mancha, lo que yo siempre he dicho es que fue algo, lo que usted decía, ¿no? Que fue un error, pero que nunca hubo, disculpando el término, algo de mala fe, algo que podría yo avergonzarme, no. Pero sí fue un error, indudablemente, y creo que por eso, dentro de la misma gestión, al inicio por lo menos, hubo bastante cuestionamiento, ¿no? Y he salido a aclarar cada uno de esos detalles, pero son 5 años con eso, o sea, no es que me pasó en el último mes de mi gestión o en el último año, ¿no? Sino creo que fue inclusive antes, y después tuve que explicar ante el país todo esto, ¿no? Pero que naturalmente, como usted dice, ya mancha o ya está como parte de un histórico de vida, sí, y yo agradezco sobre todo a las fuerzas políticas que en su momento hayan digerido todo este tema y lo hayan pasado ya como parte del historial, como usted dice, político que yo he tenido que afrontar. Y no me siento además halagado, ni victorioso, ni feliz de lo que haya ocurrido tampoco, ¿no? Señor Gutiérrez, quedan algunas cosas en el tintero. Usted ha sido asesor hasta muy poco, de la bancada de Perú Libre. Y hay allí, por supuesto, leyes como la ley Mordaza, como la formalidad de los colectiveros o la informalidad de los colectiveros, leyes que apoyan a estos grupos informales. ¿Esa ley Mordaza, usted es uno de los autores? No. Yo no soy congresista. Pero está solamente, no. Tampoco, no. A ver, vamos por partes. No estoy como asesor de la bancada. Entonces, con eso ya descarto su pregunta. ¿Asesores de congresistas? Tampoco. No, tampoco. ¿No tiene ninguna función cercana a los congresistas de Perú? No, tampoco. O sea, mi trabajo es de contractual con el Congreso en el departamento de comisiones. Me asignan a apoyar a una comisión y ese es el tema de fondo. Yo apoyo a la Comisión de Justicia y creo que, claro, Canal N, el amigo Jimmy Chinchay me entrevistó sobre ese tema y le dije lo que es la función propia de un miembro auxiliar de apoyo que trabaja en la Comisión de Justicia. Y una cosa, cuando uno es personal, no asesor, sino personal, y vienen proyectos diversos de todas las bancadas a las comisiones, el deber del personal es tramitar esos proyectos, tramitar. Quien decide si eso va, no va, se modifica, se agrega, se saca, son los congresistas. Usted no es ni autor, ni promotor. No, claro, no. Y es más... Ni tiene un fuerte respaldo por esta ley. No, es más, yo no quiero que alguien diga que mi sesgo personal, o sea, mi forma de pensar, vaya a obstaculizar el trabajo que tienen los parlamentarios. Ese justamente es lo democrático y eso son las libertades. Esa prerrogativa constitucional que tiene un parlamentario de presentar proyectos de ley, ¿quién soy yo como trabajador para poderlas bloquear, para poderlas anular o para poderlas aprobar? Yo no apruebo eso. Eso ingresa a la discusión de las comisiones y son los congresistas quienes dicen que eso va o no va. Y son los congresistas quienes dicen, agrégalo esto, sácalo esto. Van a cuarto intermedio, votan en partes, votan artículo por artículo, en fin, o sea, hay mecanismos de fórmula, o sea, que tiene que ver Josué Gutiérrez en eso. Ahora, si usted me pregunta en tono personal qué es lo que pienso, yo se lo digo abiertamente, pero no porque estoy en su programa, sino porque en mi actividad histórica como político siempre he velado por la defensa irrestricta del derecho de información y el derecho a la prensa, que es un tema que es de garantía a la democracia. ¿Votaría en contra entonces de esta ley si fuera congresista? Lo fue en el pasado. Lo he hecho. O sea, para no ponerme en futuro. O sea, en mi pasado lo he hecho. Hasta creo en 3 oportunidades he rechazado proyectos como estos. Y no lo he rechazado con mi voto, sino abiertamente, en pasos perdidos. Y si vemos los archivos, se va a encontrar
cómo me oponía a temas y en circunstancias en donde la prensa era muy crítico del gobierno y yo era parte del oficialismo del Partido Nacionalista. Y ni aún así yo alguna vez me ha atrevido siquiera a presentar un proyecto distinto. Entonces, yo creo que esas cosas más eran como para empezar a desprestigiarme para este proceso electoral, ¿no? Yo pienso que eso es así, así que lo tomo como un tema que ya no es relevante para mí, sabiéndome cómo pienso, cómo siento y cómo lo he dicho y cómo lo seguiría haciendo, ¿no? Que es una línea de conducta además, ¿no? Comprenderá que en el último año hemos tenido una mala experiencia con instituciones que tomadas en manos de alguien cercano al gobierno de Perú Libre o perulibrista en sí, cayeron con gente que no era técnica y que no tenía las capacidades. ¿Usted va a cambiar en la Defensoría del Pueblo a esa primera línea de gente técnica que viene trabajando allí desde hace muchos años? Yo no veo el tema de carácter valorativo en términos de poner estigmatizaciones de bueno o malo. Yo creo que toda institución, cuando alguien llega nuevo, dice que todo está mal. Y eso no es mi conducta. Lo que se tiene que arreglar, se arreglará, pero lo que está bien hay que darle fuerza. ¿Va a haber cambios? Yo no podría adelantar, porque todavía no me he reunido siquiera con los señores que están trabajando. Sé de la seriedad, además de la idoneidad de muchos de los funcionarios. Por ejemplo, yo apoyo en la Secretaría Técnica de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Allí tenemos un representante de la Defensoría del Pueblo, un profesional que me parece un buen profesional, conoce el tema penitenciario y ha seguido de cerca muchos procesos de cambio, tiene mucho expertise. Entonces yo veo profesional como él y muchos, o sea, ¿cuál sería el criterio valorativo para decir hasta aquí fuiste o hasta aquí trabajaste? No, eso no va conmigo. No soy nunca de los que piensa que todo está mal. Pienso que ya hay un terreno avanzado, hay que consolidar, y lo malo y lo que está mal se tiene que corregir. Eso es todo. No hay más allá otra cosa. No quiero ser injusto de no preguntarle cuál sería su agenda en los primeros meses. De hecho, cuando uno asume un cargo o una posición indudablemente pública o privada, dice, aquí me voy a concentrar. Estos son mis primeros logros. En 90 días, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que hay que revisar de manera inmediata la ley orgánica, que ya data casi 30 años, y hay que revisarlo en términos propositivos para hacerlo más flexible, más rápido, para que la Defensoría sea un ente coadyuvante tal cual dice la Constitución Política, pero que además establezca un criterio de empoderamiento en la sociedad para que la población que hoy día adolece de muchas cosas vea una entidad muy activa, pero no para perjudicar a nadie, sino para resolver los principales problemas que tiene el país en materia social, principalmente. Como le vuelvo a decir, para mí la prioridad es la primera infancia, la niñez, la adolescencia como columna vertebral, y sobre esa base iremos potenciando la adjuntía de la niñez y de la adolescencia, y trabajaremos mucho el tema de la participación de la mujer. Y en el otro área que me parece fundamental en temas de lucha contra la corrupción, en la adjuntía que corresponde, es proponer al Congreso de la República pueda discutir el registro nacional de proveedores, de consultores y ejecutores de obra, ¿no? Para que todo este sistema de ejecución del gasto público pueda estar a disposición de la opinión pública, de la población, y donde la prensa tenga fuente de consulta diaria haciendo un clic. Eso hoy día con los sistemas de tecnología de la información se puede hacer sin ningún problema y no demanda mucho gasto, solo la responsabilidad legal de poderse canalizar, que haya un ente rector que haga vigilancia ciudadana, de un ente rector que empodere, al poder, al Congreso de la República como poder legislativo para que cumpla realmente su capacidad de fiscalización, a los consejos regionales para que cumpla su proceso de fiscalización, a los consejos municipales, provinciales, distritales para que cumplan su rol de fiscalización. Es decir, ese factor coadyuvante que tiene la Defensoría del Pueblo por fin pueda colaborar con
el sistema de lucha contra la corrupción. Y ahí hay que trabajar con el amigo Nelson Schack, a quien lo conozco desde hace muchos años, sé de su valía como profesional, y estoy seguro que vamos a hacer sinergias muy importantes para establecer procesos de cambio, como usted dice, ya, ¿no? Porque eso hay que hacerlo ya, y esos instrumentos como política de Estado va a servir muchísimo. Va a servir muchísimo, no principalmente para mí como persona, sino para el sistema, para la institución y para el país, porque eso nos va a dar legitimidad, eso nos va a hacer bien a todos, ¿no? ¿Usted convocará a gente como la encargada, Eliana Rebollar? ¿Por qué no tendría que convocarle? Eso sería la pregunta. ¿La convoca entonces ahora? ¿Por qué no? O sea, vamos a conversar con ella porque un funcionario que tiene 1 año, 2 años llevando adelante la institución tiene mucho que decir respecto a su percepción, a su visión de lo que tiene la entidad. De hecho, ella trabaja en la Defensoría desde el 1997. Por eso, o sea, siendo un personal que tiene demasiado expertise en el conocimiento, su opinión sí importa y debe ser tomada en cuenta. O sea que yo no tengo una agenda personal, yo tengo una agenda institucional que vamos a consensuarlo con todos para hacer que la Defensoría no se convierta en un espacio ideologizado, sino más bien un espacio de apoyo, de servicio. Esa es su razón de ser. Constitucionalmente, cuando usted ve los 2 artículos de la Constitución, su razón de ser es digno, sublime, socialmente identificado con los derechos constitucionales y vinculado principalmente con la correcta administración pública. Por eso es que ejerce un sistema de supervisión en el ejercicio público, sin que implique ingresar al terreno de los órganos reguladores, sin que implique ingresar al terreno del sistema de control, sin que implique entrar al terreno de la fiscalización propiamente dicha, sino vamos al tema exclusivamente de la función constitucional, que es coadyuvante. Por eso cuando me preguntaron, por ejemplo, si los informes de la Defensoría del Pueblo deberían ser vinculantes, yo dije, un momentito. O sea, cuando son vinculantes entras ya a los terrenos propiamente, pero cuando son informes que sirven a las instituciones tutelares para corregirse, para profundizar sus procesos de control, para mejorar sus políticas públicas, bienvenido, ¿no? O sea, me encantaría ayudar al Ejecutivo a que se encauce todo este proceso. Por eso es que la Defensoría del Pueblo obliga que las decisiones sean absolutamente transparentes e independientes. Que ese es el tema, el derrotero y el camino diario. Eso no está, eso no es negociable en términos concretos. Eso es una obligación y se tiene que hacer. Y para cerrar, frente a situaciones de coyuntura relevante como el informe de la CIT, usted como defensor del pueblo ya en ese papel, ¿va a tener un papel constante, declarativo, vocal? ¿Se va a manifestar y va a tener una posición? Lo que he visto durante todo este tiempo el funcionamiento es muy técnico sus y que me parecen muy bien en tanto y cuanto abordan hechos de carácter real. Y es que esa es su función y esa es su razón de ser. Por eso cuando usted me dice si voy a convocar o voy a reunirme con la señora Rebollar, es mi obligación reunirme con la señora. Y es mi obligación conversar, no sé, horas o días, o tener reuniones de trabajo con todos para ver qué más podemos hacer, cómo enrumbar. Así que el tema personal a mí no me hace problema, o sea, no me hace problema de quién es tal persona o cual persona. Lo que sí quiero es que la Defensoría tenga una dinámica totalmente distinta. Por ejemplo, que esté en los hospitales, que la Defensoría esté en las comisarías, que la Defensoría esté en las calles viendo, o sea, si yo pregunto a alguien cuántos niños hoy día están durmiendo en las calles con sus cartoncitos, con sus periódicos, ¿quién me puede decir eso? Bueno, un trabajo bastante político. Vamos a ver si además también le alcanzan los recursos, ¿no? No es político. Poner en cada comisaría, en la calle. Es que yo no quiero generar burocracia. Lo que yo quiero generar es acción directa. ¿Personal y recursos va a necesitar para lo que está prometiendo? Hay personal bastante. Por lo menos eso en estos meses, en estos días he estado viendo, y creo que no va a ser problema ni de personal ni de recursos. Creo que hay lo necesario y lo suficiente para enrumbarnos, y a la medida que la Defensoría puede ser el factor coadyuvante para la consolidación de las instituciones democráticas, yo creo que
no se debe escatimar en nada, y estoy seguro que el Congreso, estoy seguro que el Ejecutivo y todos los órganos van a brindar todo el apoyo necesario para que esto pueda darse. Por ejemplo, cuando la política sea verdaderamente seria, una política de Estado que trascienda gobiernos, una política de Estado que trascienda programas y propuestas, que no haya ni un solo niño en las calles, que haya inmendicidad, que el Estado esté como factor coadyuvante, va a encontrar una sociedad que quiera más a sus autoridades. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez. Ha sido un gusto conversar con usted y gracias por darnos, además, la primera entrevista como defensor del pueblo. Muchas gracias.